Eran embrutecedores, antisociales y hasta una amenaza nacional, según líderes de opinión tan prestigiosos como el New York Times americano o el Times británico. Se referían a los crucigramas, que luego fueron vistos como un pasatiempo intelectual. Son parte de una nutrida lista de entretenimientos que en algún momento de su historia fueron duramente juzgados. Incluye desde la lectura de novelas que en siglos pasados fue despreciada por llevar por el mal camino, especialmente a las mujeres, hasta los videojuegos que siglos después generaron malestares. Los primeros crucigramas aparecieron en Inglaterra en el siglo XIX, pero para entretener a los niños. Solo se convirtieron en un pasamiento para adultos luego de que el diario New York World de Estados Unidos publicara el primer crucigrama moderno en el suplemento dominical del 21 de diciembre de 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Casi de la noche a la mañana, el Nobel Acertijo empezó a acumular fanáticos, cuyo número no hizo más que aumentar a medida de que la guerra avanzaba y los titulares se hacían más sombríos. La popularidad de lo que se había convertido en un refugio en medio del caos creció con el armisticio. La década de 1920 fue un auge para los crucigramas, aunque también de rechazo. Uno de los diarios que se negó a diseñarlos y publicarlos fue el New York Times. Sus editores estaban decididos a no caer tan bajo como la prensa amarilla, de la que el New York World fue pionera para atraer lectores. Manteniendo los más altos estándares posibles, pensaban que sus artículos debían cautivarlos sin necesidad de depender de un acertijo. Además, según uno de sus artículos en noviembre de 1924, titulado Una forma familiar de locura, en la bien llamada locura de los crucigramas, la gente cometía el desperdicio pecaminoso de tiempo, en la búsqueda completamente inútil de palabras. No gana nada, excepto una forma primitiva de ejercicio mental, y no es nada más que una nueva utilización del tiempo libre para aquellos que de otra manera sería vacía y tediosa. 2 meses más tarde, el Sacramento Star de California publicó un artículo en el que aseguraba que los crucigramas robaban memoria. Hablaba de un paciente de un hospital que, según el diagnóstico de un médico citado, sufría un caso avanzado de amnesia provocado por una excesiva adicción a los crucigramas. También se reportaron casos de insomnio por crucigramas, mientras que los oftalmólogos advertían que la afición provocaba dolores de cabeza y debilitación de la vista. El fenómeno llamó la atención a los dos lados del Atlántico, donde un diario tan prestigioso como el New York Times publicó en 1934 un artículo titulado Una América esclavizada. Todo Estados Unidos ha sucumbido a los atractivos del crucigrama, informó por su parte el periódico de Londres The Times. Había pasado, según decía The Times, de ser el pasatiempo de unos cuantos holgazanes ingeniosos a convertirse en una institución nacional y casi una amenaza nacional. Eso porque se estimaba que más de 10 millones de personas pasaban media hora cada día resolviéndolos, cuando deberían estar trabajando. Es una pérdida para la actividad productiva de mucho más tiempo que el que se pierde por las huelgas laborales. Al año siguiente, Reino Unido también sucumbió, con nada menos que la reina María, esposa del rey Jorge V, y otros miembros menores de la familia real también adictos al pasatiempo. No obstante, seguían siendo despreciados como la ocupación más perezosa y un hábito insociable. Una esposa británica llevó a su marido a los tribunales por quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana haciendo crucigramas. Las bibliotecas públicas libraron una guerra contra los crucigramas, tachando a mano los espacios vacíos de los crucigramas de los periódicos que prestaban para que los aficionados egoístas no los acapararan. El 1 de febrero de 1930, sin bombos ni platillos, The Times publicó el primero de sus crucigramas. Llegarían a ser unos de los mejores y más famosos del mundo, junto con los del New York Times, que siguió siendo por una década el único periódico metropolitano importante de Estados Unidos sin un crucigrama. Pero el 15 de febrero de 1942, 2 meses después del ataque a Pearl Harbor, el New York Times cedió. Como el editor del New York World casi 30 años antes, el del prestigioso diario decidió que este tipo de acertijo no era una distracción frívola, sino necesaria para los lectores en un momento tan sombrío.